Acompañados por Luis Benavente, analista político, director de la consultora Vox Populi. Bienvenido a Te Veo con Mari Carmen Sio, pero te saluda Judy Rodríguez. Buenas tardes, Judy. ¿Viste este informe, Luis? Durante 3 semanas, un mes, se inició poco a poco con esta investigación y creo que estamos llegando a la cúspide de la misma. Es una secuencia de informaciones que ha ido revelando Milagros Leiva, que en el fondo no nos sorprende tampoco, ¿no? Porque sospechábamos de este tipo de cosas. A mí particularmente me llamaba la atención cómo es que esa cantidad increíble de audios relacionados a los cuellos blancos, que era información en manos de la Fiscalía obtenida a pedido de ella por la policía, por el Grupo Constelación, terminaba en manos de una ONG, de IDELE, ¿no? ¿Por qué información del Estado peruano, información confidencial, termina en una ONG? ¿Y por qué nadie dice nada? Pero eso no era una novedad. 2, 3 años antes había ocurrido el tema de Panama Papers, en que igual hay muchos audios que van de la Fiscalía a y de reporteros, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una vinculación muy clara de Pablo Sánchez con el señor Gustavo Gorriti, ¿no? Y eso es algo que creo que merece una investigación, el tema de la filtración de información, ¿no? Pero junto a eso hay 2 temas que está revelando Milagros Leiva, de intimidación, de intervención directa en el sistema judicial para perjudicar a un fiscal al influir en el fiscal de la Nación. Creo que hay un tema ahí que debe ser materia de investigación de parte de la Fiscalía. O en todo caso de la propia Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque si bien es cierto, la diligencia la realiza el fiscal adjunto provincial Rodrigo Álvaro Rurruch Castillo en el 2018, esta declaración que vincula al fiscal de la Nación tiene que ver con un proceso que se debe iniciar, y ahora sí, de oficio de la JNJ, ¿no? Me parece esto mucho más grave de lo que, por ejemplo, se ha hecho con el señor Chávarri, ¿no? Que se le acusó en algún momento de patrocinio ilegal y demás. ¿Esto qué es entonces? ¿Y por qué la JNJ va de oficio, suspende de inmediato en un tema prácticamente expresa Patricia Benavides y aquí no pasa nada? A ver, crimen y castigo a gusto del cliente, ¿no? Por citar la frase de la novela de Dostoyevsky, ¿no? Hay muchos hechos de este tipo donde una falta equivalente en un caso es sancionada con la crucifixión y en otro caso con el aplauso, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo colateral, ¿no? Yo no voy a defender al cardenal Cipriani, pero cuando él aparentemente tomó 2 párrafos de Benedicto, lo crucificaron. Los mismos que crucificaron a Cipriani no dijeron nada de Bryce Echenique, que se robó 2 libros de Herbert Morote. Historia que conozco al detalle porque me la contó por entregas durante años el mismo Morote. ¿De acuerdo? Entonces, 2 libros te sancionan con la crucifixión mediática, 2 párrafos. Que la defensa de Cipriani era muy buena, porque dijo eso es patrimonio de la Iglesia Católica y además Benedicto no iba a reclamarle nada, ¿no? Y el otro se tira 2 libros, no 2 párrafos, sino 2 libros y no pasa nada. Los mismos que crucificaron a Cipriani no dijeron nada en ese caso, ¿no? Y eso es lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, hay muchos casos en que por causales menores se ha hecho tremendo ruido, tremenda avalancha, tremenda sanción judicial, moral, ética, mediática. Moral, ¿no? Moral. ¿No? El caso de Chávarri. Y por cosas mucho peores no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser materia de investigación definitivamente, ¿no? Y por qué IDELE tenía privilegios en obtener información de la Fiscalía. Hablando de temas morales y de también un poco de empatía con la gente, con los funcionarios a los que se le ha hecho pues añicos por declaraciones y demás, Gustavo Gorriti y Pablo Sánchez estarían en un proceso de salud muy complejo, ¿no? Y yo siento que efectivamente hay un respeto que se debe tener, pero siento que hay un espíritu de cuerpo en este momento de sus amigos para guardar silencio.
No tenemos certeza de que Gustavo Gorriti esté en una situación de salud grave o complicada, porque de hecho nadie ha dado información. De quien sí se sabe es del ex fiscal de la Nación, pero actual fiscal supremo Pablo Sánchez. Pero podríamos también mencionar otros casos, ¿no? El suicidio de Alan García, ¿no? Hicieron de ese evento triste para su familia, para sus seguidores y para los militantes del APRA, escarnio. Alberto Fujimori, enfermo en la cárcel, y otros más de los que sí se ha hablado, no les ha importado su situación de salud, ni el dolor de sus familias, y sí se ha hecho escarnio. Claro, y a eso se sumaría no sé cómo llamarle, el tema de Odebrecht, no sé si qué es eso, ¿no? ¿Por qué un acuerdo tan importante no se publica? Porque ese secretismo, eso es inexplicable, inaceptable. Y a pesar de los reclamos de varios años, insisten en no publicar esto, ¿no? Es más, Y atacan y acusan de tener intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, si Philip Butters presenta un habeas data o pide que se publique el acuerdo de colaboración eficaz, dicen que él tiene intereses de favorecer. Y yo pregunto, ¿de favorecer a quién? Bueno, que digan cuál es ese interés concretamente. Claro, y que lo prueben además, y que lo prueben, claro, ¿no? Pero no puede ser ese supuesto razón para no publicar algo que merece ser publicado, que el país requiere conocer, ¿no? Entonces ahí es donde muchos pueden sospechar de un encubrimiento de Odebrecht, ¿no? Que tuvo un trato muy favorable finalmente en el Perú, sin tener la sanción que realmente merecía. Y muchos de ellos hoy defienden a Odebrecht de una manera bastante abierta. Uno de ellos, el ex fiscal, el líder del caso Lavajato, Rafael Vela, también se victimiza y dice que los intereses de los investigados, es decir, Keiko Fujimori, no menciona a Susana Villarán, ¿no? Keiko Fujimori, qué sé yo, Ollanta Humala y por ahí PPK, están buscando traerse abajo la investigación del caso Lavajato, al equipo Lavajato y el acuerdo de colaboración eficaz. Claro. Pregunta, ¿para qué si al final del día no han dado resultados? A Odebrecht le conviene que ellos sigan. Pero al margen que puesto. sean intereses de uno u otro, pues la verdad tiene que ser conocida, las cosas deben seguir sus cauces, ¿no? De otro lado, es claro que al afectarse de manera recíproca, ¿no? Los intereses de Odebrecht, al salir el fiscal Vela del tema, hay una reacción que conduce a sacar de manera indebida, sin el cumplimiento del debido proceso, a la ex fiscal Benavides, que precisamente estaba haciendo una labor importante, que había tenido un rol fundamental en el final del periodo de Castillo, que nos había llevado a la debacle, y también tenía un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. Y justamente el tema de ella, o el tema contra ella, se desencadena cuando saca a Vela del caso Odebrecht, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Entonces, aparentemente cualquiera puede pensar que hay un interés en defender a Odebrecht, en proteger a Odebrecht. Además, si hablamos de temas procesales, formales, la suspensión contra Rafael Vela se da luego de un proceso en la Oficina de Control Interno. Luego se empezó a cuestionar al titular de la Oficina de Control Interno, José Fernández Gerí, y su designación como titular de OSI, pero él también fue elegido con todas las de la ley en la JNJ. Entonces, aquí estamos acostumbrados a, primero, desobedecer las leyes, desobedecer las reglas, no respetar a nuestros superiores y después declararse, como lo hicieron en su momento, en desobediencia frente a la propia institución, Sí, ¿no? Eso es lo que está acostumbrado a hacer el señor Vela. Claro, y también, tanto él como Pérez, qué tanto afán de ser tan figuretis ante la prensa, qué tanto interés publicitario asociado a intereses claramente políticos, ¿no? Yo creo que un fiscal tiene que limitarse a su función, o los fiscales en general. Cuando, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial tiene una intervención, no vamos a negar que tiene una implicancia política en muchos casos, ¿no? Pero está dentro de la competencia de lo suyo, ¿no? En el caso de los fiscales, de esos dos fiscales, cuando han tenido intervenciones de prensa, han jugado claramente un rol político a favor o en contra de algunos actores involucrados. Por supuesto. Ahora, el tema
Gorriti, que está relacionado al tema Lavajato, repito, ha quedado opacado por el tema Ecuador. ¿Y qué ocurre en Ecuador? Hemos abordado a profundidad anoche en Combaters por Willax Televisión este caso, pero además la producción en este momento me deja unas publicaciones de Twitter, ¿no es cierto?, vinculadas a el anuncio del ejército de Ecuador sobre la captura de 2 individuos en la frontera con Perú, a quienes identificó como terroristas. Es el segundo punto que me ponen en la pauta esto, en la primera imagen, como terroristas y que llevaban consigo armamentos. Personal militar y policial fueron recibidos con disparos de fusil como resultado de la operación militar que se aprehendió a 2 terroristas, dice esta publicación, ¿no? O es un video en la frontera de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Muy bien, importante esto porque la información nos está llegando a través de las redes sociales. Sabemos que es una zona muy complicada, a donde también viajarán la presidenta de la República y ministros de Estado. La presidenta, no, el ministro del Interior y de Defensa, a Tumbes. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Por qué somos tan susceptibles a lo que pasa en Ecuador? Desde armas de origen peruano, de nuestro ejército peruano, temas vinculados al narcotráfico y ahora terror y crimen organizado. Esto opaca cualquier otra nota, definitivamente. Terror y crimen organizado. Pero este terror, precisamente en tu pregunta está, ¿no? Asociado a crimen organizado, ¿de acuerdo? Y lo mismo está pasando en Perú, con bandas como el Tren de Aragua y otras que están llegando a niveles extremos y el Estado peruano no está actuando. Yo creo que se destaca la actuación del presidente Noboa en Ecuador de tomar ayer el toro por las astas, de dar instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, para que actúen de acuerdo a cómo deben actuar en caso de acción terrorista, en caso de acción subversiva. Qué diferente con lo que pasó en Perú. Mientras incendiaban el país en el verano pasado, hace casi un año, o hace 10, 11, 12 meses, el Estado peruano no hacía nada, y si hacía algo, luego era satanizado, y los delincuentes que atacaron la propiedad pública, la propiedad privada, que impidieron el libre tránsito de personas, que atentaron contra personas enfermas, que cometieron crímenes hasta calcinar a un policía dentro de un vehículo policial, etcétera, pues son los héroes defendidos por ONGs y por intereses ilícitos, claramente, ¿no? Yo creo que ahí Ecuador nos ha dado una lección, y ese video que también se ha viralizado de un militar dando una arenga a los soldados para que actúen en defensa del Ecuador, pero que es una clara lección para el Perú también. En cómo debemos actuar nosotros. Mientras Luis Benavente nos cuenta, escuchemos el ambiental, ¿no? Para no perdernos lo que además estamos viendo en imágenes y para quienes nos siguen en radio. De cumplir con sí, escuchemos el ambiental mientras nosotros seguimos conversando sobre el asunto. Ahora, se ha decidido decretar un estado de excepción hace algunos días y ahora un conflicto armado interno. No, basta meterse unos segundos en las redes sociales para ver a cada oportunista que, como esas ONGs que usted acaba de mencionar, quieren jalar agua para su molino, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo conflicto armado interno que se pretende aquí justificar como el que se está atravesando en Ecuador. Primero porque Daniel Noboa ha dicho claramente que son terroristas y que no va a negociar con terroristas. Y segundo, porque cuando ellos hablan de crimen organizado, se refieren a 2 bandos delincuenciales. No están ahí poniendo en medio ninguna discusión ideológica política al Estado ecuatoriano. ¿No es cierto, señor Benavente? Claro, a ver, en lo personal puedo decir que yo soy un convencido en los derechos humanos, creo en los derechos humanos, debe defenderse los derechos humanos, debe sancionarse ejemplarmente a cualquier violador de los derechos humanos, pero no creo en muchos defensores de derechos humanos, ONGs, instituciones, OEAs, etcétera, que
bajo la careta de defender derechos humanos, lo que hacen es defender terroristas, delincuentes, criminales, violadores, ladrones, etcétera, y nunca defienden a las víctimas de ellos. Jamás he visto una acción para defender a las mujeres de los policías que fueron asesinados y quedaron viudas y dejaron hijos huérfanos, a las mujeres de los soldados que fueron vilmente asesinados por estos delincuentes, subversivos, terroristas, pero defienden a los criminales, ¿no? Sin ningún pudor, ¿no? Yo creo que el país tiene que ver la manera de ponerle fin a esto, ¿no? Y entre otras acciones, ver alguna manera de salirse ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es algo nefasto. Yo sé que el camino es complicado, difícil y tiene opositores internos, ¿no? Es muy lamentable que hoy, para enfrentar a un enemigo interno, ese enemigo interno, que es el criminal terrorista, tiene de aliado a otros internos, otros peruanos, otros nacionales, que son estas ONGs, esos defensores de lo ilícito. Ahora, Alberto Otárola ha señalado ayer que nuestras Fuerzas Armadas van a apoyar a las fuerzas policiales en la frontera con Ecuador. Algunos opinan, algunos especialistas en inteligencia y seguridad señalan que como país no estábamos preparados, que ha tenido que ocurrir esto para que primero quedemos en evidencia que no estamos preparados y segundo, que el crimen organizado en nuestro país avanza y no tenemos un plan. ¿No? Fue corregido el ministro Otárola por la propia presidenta hace algunas semanas cuando ella dijo: dejen de hablarme de el plan Boluarte. El ministro no sé por qué lo dijo, no existe plan Boluarte. Entonces uno se queda, ¿no? Entonces, ¿para qué dictas estados de emergencia? ¿Para qué señalas que se van a realizar prórrogas o que se van a declarar en emergencia algunas regiones cercanas a Ecuador? Entonces, estamos un poco en la nebulosa, ¿no? Yo creo que ahí hay un aspecto particular, Judith, que se refiere a la falta de capacidad de respuesta del gobierno, ¿no? Yo me temo que un día se mete un tigre a Palacio de Gobierno y no se dan cuenta, no responden. Bueno, eso casi ocurre, ¿no? Si se meten con el hijo de la presidenta, que personifica a la nación, cualquier cosa puede pasar en nuestro país. Algo tan vulnerable, tan sensible, por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces no hay una capacidad de respuesta. Por ejemplo, ya hay 13 muertos y no más por COVID en el Perú y no hay acción del gobierno. El gobierno está ocultando prácticamente este tema y el gobierno tendría que actuar. Ya habría que ir pensando en decretar el uso de mascarillas, por lo menos en el transporte y en lugares públicos a partir de tal cantidad de personas, mínimo algunas acciones. Entonces no hay capacidad de respuesta de parte del gobierno, ¿no? La criminalidad ha avanzado y eso se lo debemos en buena cuenta también al señor Kuczynski, que le abrió la puerta de par en par a los criminales venezolanos que se sumaron a los criminales peruanos para llegar a esta situación extrema. Pero la presidenta Boluarte tiene que actuar, ¿no? En esos temas, en el tema del COVID, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema del enfrentamiento a la recesión. Tiene que hacer cambios, tiene que cambiar al señor Otárola, que ya cumplió su función, hizo un buen papel en su momento cuando las cosas eran complicadas para la legitimidad del gobierno peruano de Boluarte, para la acción de los subversivos que incendiaban el país. Pero ahora las prioridades son otras. Entonces tiene que cambiar al ministro de Energía y Minas, que siguen haciendo el derroche con montos estratosféricos para subvencionar a una empresa quebrada cuando como Petroperú. Como Petroperú, cuando ese dinero tendría que ser inversión social. Y tras lo ocurrido en la mina Poderosa. Exactamente. También, sí. No son hechos aislados, ¿no? Vienen ocurriendo desde hace ya un tiempo. Tiene que cambiar al ministro de Economía, que ya tiene que irse. Además, por este amago de renuncia que fue en realidad ridículo, ¿no? Y triste para la propia función pública, ¿no? Parecía una comedia, ¿no? Y también cambiar al ministro de Defensa. Por lo menos hay 4 ministros que tienen que cambiar. Totalmente de acuerdo. Y no solo los ministros, ¿no? Sino que tienen que inyectar nuevas políticas de Estado en estos temas, porque es fundamental para devolverle esperanza al país. Estamos colapsados como sociedad, como política, en todo sentido, ¿no?
Bueno, a ver, la federación ya reaccionó y ya cambió de entrenador. Al menos. Pero y se tardó un poco, pero vamos a eso, ¿no? O sea, Qué buena. No puedes cruzarte de brazos, ¿no? Claro. Entonces que aprendan un poco la federación, que anda tampoco es gran cosa la federación. Tampoco pero es que bueno. nos da muchas alegrías, pero al menos hicieron ahí un fichaje, un cambio interesante. Acción, no inacción. Por supuesto. A ver, Vox Populi, ¿qué nuevas entregas nos tiene para los próximos meses o para las próximas semanas? ¿Quién sabe? Sí, estamos preparando nuevos estudios Ajá. públicos sobre distintos temas. Estamos preparando una encuesta sobre valores, hacer la segunda encuesta sobre marcas de mayor prestigio en el Perú en las distintas categorías. Estamos preparando también una segunda encuesta para este año, programado para este año, sobre medios de prensa digital. Medios digitales, ¿no? Sí, que han ido creciendo y queremos comparar con la primera encuesta que hicimos hace unos 4 o 5 años. En fin, siempre estamos haciendo estudios sobre temas sensibles para el país. Sí, yo recuerdo que el año pasado conversamos en Combaters por Willax, ¿no? Y la encuesta estaba vinculada a las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y recuerdo que en el top, además de la seguridad ciudadana, evidentemente, estaba el tema de los estacionamientos, ¿no? Claro. Que en Lima no había lugares para estacionar. Y es cierto, ¿no? ¿Y cómo va eso? ¿La gente piensa que se ha resuelto el tema? En general, la evaluación de las gestiones municipales es muy dispareja, ¿no? Hay casos donde los alcaldes están muy bien evaluados, como el caso de Surco, Magdalena. Claro. Y justamente Surco tomó esa necesidad, esa preocupación, me parece que están gestionando. ¿Qué pasa? Los municipios han puesto líneas amarillas por muchos sitios, entonces reducen la posibilidad de parqueo. Por otro lado, en los últimos años ha aumentado la cantidad de edificios, con lo cual hay muchas rampas que te reducen la posibilidad de parqueo. Entonces hay muchas razones. Y la proliferación de ciclovías mal hechas y pintadas nomás. E innecesarias en muchos casos, ¿no? Entonces no hay dónde parquear y no se considera eso que es algo que requiere el vecino cuando está conduciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Eso no es vida tampoco, ¿no? Debemos priorizar el tema de parques y demás y necesitamos espacio. Y hay municipios que convirtieron esto en una fuente de ingresos, ¿no? Porque entonces se llevaban el auto y una vez que se lleva un auto te cobran el parqueo, te cobran la grúa y te cobran la multa por estar mal parqueado, ¿no? Sí, pues. Pero todo eso a tarifas elevadísimas, ¿no? Muy bien, interesante entonces, como siempre, lo que opina la gente, el termómetro de Vox Populi, la voz del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis Benaviente. Entonces, estuvo con nosotros, analista político y director de Vox Populi. Nos vamos